Mis hermanos, estamos estudiando entonces estas lecciones que tienen que ver con el discipulado relacional. Ya hemos hablado de varias cosas al respecto y el día de hoy vamos a seguir abordando esos elementos prácticos que tienen que ver con esta responsabilidad y privilegio que todo cristiano posee, que a todos y a cada uno de nosotros nos ha concedido el Señor, hermanos. La semana pasada hablamos acerca de la centralidad de las Escrituras en el proceso del discipulado relacional. La palabra de Dios es básica, hermanos. Tratamos de presionar nuestras conciencias, exhortamos nuestros corazones. Como cristianos bautistas reformados, decimos creer en la suficiencia de la palabra de Dios, en la autoridad de la palabra de Dios, en la perfección de la palabra de Dios, pero lo cierto es que a menudo no vivimos congruentemente con eso que decimos creer, y prueba de ello es cuánto descuidamos a menudo la palabra de Dios, aun cuando creemos que es nuestra autoridad, aun cuando creemos que es suficiente y aun cuando creemos que es perfecta. Y el discipulado relacional no es la excepción. Si queremos discipular a un amado hermano en la fe, ayudar a un hermano a crecer en su conocimiento de la gracia y de nuestro Señor Jesucristo, necesitamos la palabra de Dios. Es por medio de la palabra de Dios que esto va a ocurrir en nuestras vidas y en la vida de aquellos con quienes nos relacionamos. Pero hoy hablaremos de otro elemento que es fundamental y esencial, hermanos. Hoy hablaremos acerca de la oración bíblica, como otro de los elementos que son importantes para poder aplicar en nuestro discipulado relacional. Y hoy particularmente hablaremos en primer lugar de la importancia de la oración. En segundo lugar, de ayudar a otros a orar regular y fielmente. En tercer lugar, de motivar a otros a orar, pero hacerlo de manera eficaz y conforme a la voluntad de Dios. Y en cuarto lugar, de ayudar a otros a entender cómo Dios obra a través de nuestras oraciones. Así que comencemos con nuestro bosquejo del día de hoy. La oración es importante, hermanos. Y yo sé que intelectualmente hablando todos podemos asentir a esta expresión. Cualquiera que diga ser cristiano va a estar de acuerdo con el hecho de que la oración es importante. Sin embargo, tenemos que enfatizar eso una vez más porque lo cierto es que no somos diferentes al pueblo de Israel y el pueblo de Israel es considerado pueblo de dura cerviz. Así somos nosotros, hermanos. Y el día de hoy tenemos que recordar cuán importante es la oración, a fin de que, presionadas nuestras conciencias, apliquemos este elemento tan importante en el discipulado relacional, hermanos. Y es que recordemos que el objetivo de este discipulado del que hemos estado estudiando es exhortar a nuestro prójimo a una mayor comunión con Dios, a un crecimiento en su santidad personal de manera que pueda glorificar a Dios. En otras palabras, necesitamos enseñarle a conocer, a amar y a obedecer a Dios. Y hermanos, nada de esto puede ser logrado sin la oración. Nada de esto puede ser llevado a cabo sin este medio de gracia tan importante que es la oración, hermanos. Vayan conmigo a la primera carta a los Corintios, capítulo 3, y veamos los versículos 5 al 9. Dice allí la palabra de Dios: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios.
En esta porción de la Escritura, hermanos, lo que quiero destacar es que si no hay oración, hay muchas probabilidades de que nuestros esfuerzos de discipulado fracasen rotundamente, hermanos. Si no oramos, lo cierto es que por más que nos reunamos semanalmente, diariamente, quincenalmente, mensualmente, con un hermano a quien queremos hacerlo crecer en la fe y en su comunión con Dios, todo eso podrá ser en vano, hermanos. De manera que algo que animo a aquellos hermanos que espero ya estén comenzando a tratar de involucrarse activamente en esta responsabilidad a la luz de lo que ya hemos estado estudiando, conforme a su contexto específico. Si usted ya está comenzando a acercarse a un hermano, a una hermana para ayudarle con este fin, lo primero que le exhorto a hacer por ese hermano, por esa hermana es ore por él, ore por ella. Procure hacerlo todos los días. Ore para que Dios obre en la vida de ese hermano. Obre para que Dios le dé entendimiento, le dé gracia para aplicar las verdades que estarán considerando juntos a través de la palabra, hermanos. Jesús dijo en Juan capítulo 17, versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La oración, amados hermanos, es una de las principales formas en las que podemos conocer a Dios. Es una de las formas en las que podemos acercarnos y glorificar a Dios. Necesitamos pues orar y motivar a nuestros hermanos a orar igualmente de forma regular. Hablándoles de nuestro Señor Jesucristo como nuestro ejemplo más importante, vemos que Jesús apartó tiempo para orar. En Mateo capítulo 14, versículo 23, por ejemplo, despedida la multitud, dice el pasaje, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. En Marcos capítulo 1, versículo 35, se nos dice también, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. A través de las Escrituras, amados hermanos, vemos a Jesús yendo a ese lugar de soledad para tener comunión con su Padre, para orar a su Padre, para hablar con su Padre. Todo el capítulo 17 del Evangelio según Juan nos habla acerca de la oración que Jesús hizo delante de Dios antes de ser traicionado y arrestado y llevado a la cruz. Jesús oraba, hermanos. Él dio ejemplo a sus discípulos y también instruyó a sus discípulos a orar repetidamente. En Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15, se nos dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Versículo 6, mas tú cuando ores. Versículo 7, y orando. Jesús enfatizó a sus discípulos que debían orar constantemente. Él dio instrucciones específicas acerca de la oración, incluyendo la oración modelo que conocemos como el Padre Nuestro y que nuestro pastor Héctor está comenzando a enseñarnos a través del Catecismo de Heidelberg. En Lucas 18, 1 al 8, reflejando la importancia de la oración insistente a un Dios justo, nuestro Señor nos habló acerca de la realidad y de la necesidad que tenemos de insistir delante de la presencia de nuestro Dios en cuanto a este asunto de la oración. Pero particularmente el versículo 8 de este pasaje de Lucas 18 nos dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hablamos de este texto ya en un sermón, pero algo que debemos de recordar aquí es que la oración insistente muestra nuestra fe, porque la oración es un acto de fe. Jesús entonces nos instruyó a orar. Y a lo largo de todas las epístolas del Nuevo Testamento somos motivados a orar. Diversos textos, no los voy a leer ya por causa del tiempo. Filipenses 4:6, Colosenses 4:2, Tesalonicenses 5:17, son ejemplos en los que somos exhortados a orar y presentar constantemente nuestras peticiones delante de Dios. Somos exhortados a ser diligentes, dedicados en la oración, a hacerlo sin cesar. Entonces, hermanos, la oración es muy importante.
Sin oración, el crecimiento espiritual es atrofiado. Sin oración, nuestra fe se vuelve débil. Sin oración, nuestra santificación es obstaculizada. Necesitamos orar. Y si necesitamos orar, nuestro hermano a quien queremos ayudar a crecer necesita orar. Así que, en segundo lugar de nuestro bosquejo, hablemos ahora de la oración en el discipulado. Si reconocemos que la oración es importante, ¿cómo podemos motivar la oración en el discipulado? Bueno, hay una regla en primer lugar. Lucas capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué quiere decir o qué podemos implicar de este pasaje? Una de las formas más naturales y eficaces de poder motivar a nuestro hermano a orar es a través de nuestro ejemplo, hermanos. Esto es lo que motivó a estos discípulos a desear orar. Ellos veían a Jesús orando. Y al verlo como oraba y la perseverancia que él manifestaba en la oración, le dicen: Señor, enséñanos a orar como tú oras. De manera que una forma de motivar a nuestro hermano en el ámbito del discipulado relacional a que estos oren es siendo nosotros mismos hombres y mujeres de oración. Si realmente pasamos tiempo orando, ese hermano, esa hermana escuchará incluso la forma en la que oramos cuando oramos juntos. Y no estoy hablando aquí de la oración elocuente, hermanos. Estoy hablando de la oración que se hace de forma sencilla en el poder del Espíritu Santo y que se logra a través de esa perseverancia. Cuando pasamos tiempo de comunión con Dios, nuestras oraciones pueden ser no muy elocuentes, pueden ser lo más sencillas, pero sin embargo son respaldadas por el Espíritu Santo y eso es evidente a nuestro prójimo, hermanos. Yo creo que Jesús oraba con elocuencia muchas veces, pero creo que otras veces oraba con toda sencillez. Y eso impactaba y testificaba a los que estaban a su alrededor. Lo mismo ocurre, hermanos, también cuando nos reunimos los miércoles a orar como congregación. No solo venimos a orar para estar de acuerdo en el amén al final, pero cuando escuchamos a otros hermanos orar, y esas oraciones son hechas con esa sencillez, pero en dependencia del Espíritu Santo, todos somos edificados. Así que motivemos en primer lugar a nuestro prójimo por medio de nuestro propio ejemplo. Y versículo 2 dice: y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y continúa el texto. ¿Qué nos enseña esto en segundo lugar? Bueno, que no solamente basta con dar ejemplo, debemos ayudar a nuestros hermanos, hermanas, de manera intencional, enseñándoles cómo orar. Es lo que hizo Cristo. No solamente daba ejemplo, pero les instruyó, les dio esta preciosa oración modelo. Y en este sentido, hermanos, los animo a que en la medida en que continúen las lecciones que el pastor Héctor estará dándonos acerca del Padre Nuestro, aprendamos, estudiemos, tomemos notas, crezcamos en nuestro entendimiento de lo que es la oración para que podamos ayudar a otros a crecer igualmente en su entendimiento de lo que es la oración. Y podemos hacer esto de forma práctica. Algunas recomendaciones que nos ofrecen en el material que estamos usando. Dice, en primer lugar, comparte peticiones de oración y acuerden orar el uno por el otro. Compártele peticiones a ese hermano y pídele peticiones a él y pídele que ore por tus necesidades y ora también tú por sus necesidades. Recuérdense juntos el pacto de esta iglesia local y motívense
a orar por esta iglesia local. Anima a tu hermano a llevar en oración a la congregación. Den ejemplo de una buena oración al darle seguimiento a su amigo durante la semana. Pregúntele cómo va en sus oraciones. ¿Ha respondido Dios a alguna de las peticiones que has presentado delante de Él? Dele seguimiento, hermano, en cuanto a este proceso de la oración o a este medio de gracia de la oración. Para ir un paso más allá, dice aquí, desafíe a su hermano, a su hermana a apartar tiempo para orar cada día. Exhórtelo. Hermano, tómate un tiempo durante esta semana de cada día para que ores. Y cuarto lugar, cuando él se encuentre en medio de circunstancias en las que tiene que tomar decisiones importantes, motívele a orar por ellas. Anímele a orar. En este proceso, en esta relación de discipulado que estamos tratando de motivar en esta iglesia local, no como una especie de imposición, sino como algo que debería de surgir naturalmente en nuestras vidas como cristianos. En la medida en que esto se dé, hermano, usted estará cerca de ese su prójimo, tendrá más conocimiento acerca de sus necesidades y cuando hay esas dificultades aproveche para exhortarle y animarle a orar por esas cuestiones en particular. Usen materiales para que puedan aprender juntos a orar. Hay un folleto que no tenemos aquí, pero pueden buscarlo en internet, en el sitio de Chapel Library, que es hermoso, de J.C. Ryle, acerca de un llamado a la oración. Busquen ese material, léanlo juntos, o tomen el pequeño sermón de Charles Spurgeon que sí tenemos aquí acerca de la oración, y léanlo juntos también, para que juntos aprendan acerca de lo que es la oración y puedan deleitarse acerca de estas verdades que el Señor nos revela por medio de su palabra. Hablen acerca de la oración, Utilicen algún tiempo para estudiar las escrituras relacionadas con respecto a la oración. Estudien la palabra de Dios y estudien lo que dice la palabra de Dios acerca de la oración. Ahora, una forma estructurada que nos ofrecen aquí para poder crecer en nuestra oración es a través de otros consejos prácticos que nos ofrecen. En primer lugar, dice, planifique la oración. Es muy probable que no oremos a menos que planifiquemos orar. Así que aparte tiempo durante el día para orar y para motivar a su hermano, a su hermana a hacerlo también. Periódicamente pregúnteles cómo les está yendo y comparta cómo le está yendo a usted en sus tiempos de oración. En segundo lugar, adopte algunas maneras prácticas para evitar la distracción mental. Algunas ideas útiles en cuanto a esto es: hable en voz alta las palabras. Ore en voz alta, hermano. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí cuando oro en silencio me cuesta mucho trabajo concentrarme. Yo tengo que orar en voz alta. Y yo tengo que hacerlo caminando. Es así como me concentro más. Si me quedo estático, comienzo a divagar. Por eso a veces yo me salgo en la noche a la cochera y ahí estoy como loco de un lado a otro caminando, orando. Pero es la forma en la que yo puedo orar con mayor concentración. O a veces estoy ahí en la recámara, de un lado a otro de la cama, orando, hablando con el Señor. Ore en voz alta, hermano. Otra recomendación, tenga un diario en donde usted pueda escribir el contenido de sus oraciones cada día. Son cosas prácticas, hermanos, pero dijimos que este curso es práctico. Tome nota de sus oraciones, tome nota de sus peticiones, lleve un registro, sáquelo cuando va a orar, vuelva a repasarlo. Llévelo ante la presencia de Dios e incluso esto le va a ayudar a ver, caray, esto ya lo respondió el Señor. Y ahora dé gracias a Dios por esa respuesta. Ore las oraciones escritas por otras personas, utilice también libros como El Valle de la Visión. No sé si todavía tenemos ese libro, ese material aquí en nuestra librería, hermanos, pero es un libro hermoso, lleno de oraciones, modelos de oraciones hechas por puritanos. También puede usted leer esas oraciones y orar a través de esas palabras, apropiándose del sentido de esas palabras. Ore a través de la Escritura. Utilice un pasaje de la palabra de Dios, un texto, un salmo en particular, y ore esas mismas palabras para su propia alma. Tome esas frases bíblicas del pasaje y háblelas delante del Señor. Y otra recomendación, quizá pocos o ninguno
de los miembros de esta iglesia local tendrá a la mano una lista de todos los miembros de esta iglesia local. Y aprovecho para animarle a hacer una lista y a tener una lista. Ore por cada uno de los miembros de esta iglesia local. No en un día, hermanos, porque se pasarían ahí toda la tarde. 140 hermanos pidiendo por cada uno de ellos. Y no se vale decir 1, 2, 3 por todos mis amigos, hermanos. Es orar por cada uno de esos hermanos en específico, considerando, pensando en podrían ser sus necesidades de crecimiento espiritual. Pero tenga esa lista para que vaya señalando uno por uno aquellos por quienes ya ha orado, hermanos. Los varones estamos haciendo eso, orando por los varones en específico. Pero como membresía deberíamos de hacerlo todos de forma habitual. Si no tiene esa lista, contácteme si la quiere y no quiere tomarse el tiempo de hacerla. Y yo se la hago llegar, hermano. Pero tenga la lista de todos y cada uno de los miembros que integran esta iglesia local y ore por cada uno de ellos. Otro consejo: acostumbre a orar con otro hermano. Ese hermano con el que quiere llevar a cabo esa labor de discipulado, no solamente reúnanse para estudiar, pero reúnanse para orar simplemente. Orar juntos, clamar al Señor juntos. Y busque rendir cuentas de su oración a este hermano y que este hermano le rinda cuentas acerca de su vida de oración. Otro consejo: dele seguimiento a las oraciones y a las respuestas que Dios está dando a esas oraciones. Volviendo al tema de la libreta, eso puede ayudar, hermano, para que usted dé seguimiento a las cosas en las que Dios ha respondido a sus oraciones, porque al final cuando oramos esperamos que Dios responda. Y si estamos esperando que Dios responda, entonces cuando lo hace deberíamos de presentar acción de gracias por causa de su respuesta, hermanos. Otro consejo, y esto es lo que enseñaban mucho los puritanos: hermano, ore hasta que ore. Ore hasta que realmente comience a orar. Cuando comenzamos a orar, nuestra mente muchas veces lucha para aquietarse y enfocarse en la oración. Cuando comience a orar, tome tiempo para que su mente pueda estar tranquila y se enfoque en el Señor. Ore, luche hasta que realmente haya orado, hermano. Ahora, a menudo se presentan algunas excusas con respecto a la falta de oración. Muchos de nosotros tenemos gran cantidad de excusas del por qué no oramos, o por qué oramos poco, o no oramos tanto como deberíamos. Así que pensemos en algunas de estas excusas. A menudo una excusa son nuestras ocupaciones. Podemos decir: hermano, estoy muy ocupado para orar. O ese hermano con quien quiere trabajar juntos para crecer, podría decirle: hermano, es que estoy muy ocupado para orar. Bueno, en primer lugar, pregunta aquí el autor: ¿es el trabajo del día a día más importante que la oración? Pensemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42, donde encontramos a Marta y a María. Esa es una de las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece a través de la situación que se vivió en aquella ocasión entre Marta y María. Marta era una mujer sumamente atareada, afanada en sus actividades, corriendo de un lado para otro. Ella se había adelantado un poco a su época en un sentido, ya vivía en una especie de ritmo como el que nos encontramos hoy en día, corriendo de un lado para otro, despertándonos temprano para salir corriendo rumbo al trabajo, almorzando rápidamente, comiendo rápidamente. Vivimos en ese ajetreo diario y Marta ya era un anticipo de la realidad del hombre en esa condición, pero Jesucristo en medio de eso enfatiza la importancia de estar en comunión con Él. Si estamos muy ocupados para orar, consideremos entonces cómo nuestra vida necesita cambiar a fin de poder orar de forma más consistente, porque nuestro trabajo, por muy honroso que éste sea, nunca debería reemplazar nuestra relación con Dios, hermanos. ¿Es importante todo lo que, amada hermana, haces como ama de casa? Sí, hermana, lo es. Amado hermano, ¿es importante tu trabajo para proveer el sustento en tu hogar? Lo es, hermano.
Hermanos, ¿son importantes los ministerios? También lo son. Pero por sobre todas las cosas, es importante cultivar nuestra relación con Dios. No podemos reemplazar nuestra relación con Dios por ninguna cosa, hermanos. Así que si eso es lo que nos está ocurriendo, deberíamos reconsiderar cómo es que estamos organizando nuestras vidas. ¿Ayudaría, por ejemplo, comenzar su día con oración, hermano? Quizá durante todo el día la dinámica se vuelve realmente complicada. Entonces, ¿no sería algo útil apartar un tiempo antes de comenzar esa loca carrera del día para orar con el Señor? ¿Necesita dejar de hacer algo para tener más tiempo en su agenda? Otra vez, hermanos, redes sociales. ¿Será que necesita usted cerrar su cuenta de Facebook, de Instagram? Y ya no sé cuáles son las otras redes sociales populares. Cada día sacan distintas nuevas. O bloquear el YouTube en su teléfono. ¿O hay alguna práctica que usted tiene que no necesariamente es pecaminosa, pero que le absorbe mucho de su tiempo en el día a día? Quizá usted es uno a quien le gusta mucho ejercitarse, cosa que es muy buena y que todos deberíamos de hacer. Pero ¿no será que le dedica mucho más tiempo del necesario? Y podría tomar un poco de ese tiempo para tomarlo en oración. Piense qué cosas de su agenda podría recortar para poder ocuparse en la oración y la lectura de la palabra. ¿Y qué podríamos hacer para hacer de la oración una parte integral de todo nuestro día? Pablo nos exhorta diciéndonos que oremos sin cesar. Por lo tanto, la oración es algo que debería de permanecer constantemente durante todo nuestro día, hermanos. Ahora, otros pueden excusarse diciendo, es que estoy muy frío espiritualmente para orar. Y yo sé lo que se siente, hermano. Yo sé lo que es estar frío espiritualmente. Y creo que cualquier hermano honesto podría decir, yo también. Creo que todos hemos experimentado la frialdad espiritual. Cuando estamos fríos, lo último que deseamos hacer es leer la palabra u orar ante el Señor. Pero hermanos, este es el momento cuando necesitamos considerar que somos llamados a vivir de forma obediente y no por nuestros sentimientos. Somos llamados a vivir por fe y no por vista, según la Escritura. Somos llamados a orar. Ese es el mandato que se nos da. No se nos dice que sintamos la oración. Se nos dice que oremos simplemente. Así, llanamente, Dios nos ordena, orad y hacedlo sin cesar. No está condicionado a si deseamos o sentimos hacerlo. La Escritura simplemente nos enseña que la vida cristiana es una basada en principios, no en emociones, hermanos. Y ese es el error en el que a menudo incurrimos nosotros como cristianos, que estamos constantemente queriendo guiarnos en este mundo hedonista por nuestros propios sentimientos y emociones. Si no siento bonito, entonces no lo tengo que hacer en lo absoluto, o no vale la pena que lo haga. Amado hermano, la Biblia nos ordena a ser diligentes, a apegarnos a los principios escriturales, confiando en que Dios en su momento nos encontrará en el camino de la obediencia. Así que deberíamos de permitir que nuestras acciones, nuestra obediencia son las que dirijan nuestro corazón y no al revés. No dejar que sean nuestras emociones las que dirijan nuestras acciones, sino que nuestros actos en obediencia a la palabra de Dios son los que arrastren nuestras emociones, hermanos. Esa es la forma de vivir el cristianismo. Sí, es glorioso cuando el Señor nos visita y todo nuestro ser está involucrado en ese acto de adoración, hermanos. Pero otra vez, de este lado de la eternidad tenemos que ser realistas y conscientes de que eso no será siempre, hermanos. Y de hecho, durante estos tiempos de frialdad espiritual, algo bueno es orar de forma específica pidiendo a Dios que renueve nuestro corazón y nuestra vida. Porque Él es poderoso para hacerlo, hermanos. Otra excusa
no siento necesidad de orar, podemos decir. Algunas veces durante las crisis en nuestras vidas puede haber arrogancia y orgullo que eventualmente nos llevan a abandonar la oración. Cuando nos sentimos suficientes en nosotros mismos por la tarea que tenemos y realmente no creemos que es Dios quien está haciendo el trabajo, caemos muchas veces en falta de oración. Necesitamos entonces, en este caso, aprender a confrontar nuestro orgullo y crecimiento en nuestro sentido de dependencia de Dios, hermanos. A menudo simplemente creemos que no tenemos necesidad de la oración, pero ahí es cuando necesitamos ser confrontados con la palabra. Por eso es tan importante que la vida de oración vaya acompañada de la Sagrada Escritura, hermano, porque por medio de la Biblia Dios nos está confrontando constantemente con nuestra condición de debilidad, despertando nuestra conciencia, nuestra necesidad de la gracia constante, diaria, permanente en nuestras vidas, y llevándonos de esa manera a orar al Señor, a buscar su rostro en oración, hermanos. Otra excusa es que estoy muy amargado para orar. La amargura, los rencores y el tener algo en contra de alguien a menudo pueden ser un obstáculo real en nuestra vida de oración, hermanos. De hecho, en Mateo capítulo 6, el Señor nos enseña que la falta de perdón hacia el prójimo perjudica nuestras oraciones. Pedro lo dice acerca de los esposos. Cuando estamos actuando pecaminosamente contra nuestras esposas, nuestra comunión con Dios va a ser estorbada. Aquí tenemos que volver a recordar que el llamado bíblico es a no ser ingratos, como el siervo de Mateo 18, que no podía o no quiso cancelar la deuda. En cambio, somos llamados a perdonar porque Cristo nos ha perdonado a nosotros abundantemente y no porque nuestro prójimo lo merezca o no lo merezca, hermanos. Aquí somos llamados a vivir conforme al Evangelio, hermanos. Cuando nosotros perdonamos a los demás, demostramos que realmente deseamos el perdón de Dios. Podríamos hablar más extensamente de este tema, hermanos, pero la amargura es un pecado sumamente peligroso y sutil en nuestras vidas. Y sobre todo porque a menudo no lo vemos como un pecado. Debido a que la amargura nos lleva a sentirnos víctimas o a muchas veces ser víctimas del pecado de otro, tendemos a no querer desprendernos de este. Pero la Biblia nos enseña que es nuestra responsabilidad el cómo respondemos al pecado de nuestro prójimo. Y el guardar amargura en nuestro corazón es nuestra propia responsabilidad. Dios en Cristo nos concede la gracia para que podamos apartarnos de esa condición y entonces tener libertad para orar al Señor, hermanos. Y dos consejos más, y aquí vamos a concluir dejando a mitad esta lección, porque el tiempo ha corrido. Otra excusa: me siento muy avergonzado para orar. La vergüenza nos lleva a escondernos de Dios porque no queremos que las partes pecaminosas de nuestra vida sean expuestas. Sin embargo, el nosotros actuar como si estuviéramos escondiéndonos de Dios es algo falso. Porque Hebreos 4:13 nos dice que cada aspecto de nuestra vida está delante de nuestro Creador. Por lo tanto, debido a que el Señor ya conoce nuestra vida, tenemos que entender que la vergüenza no es motivo para alejarnos de la presencia de Dios, sino que más bien deberíamos acercarnos a Él, confesando nuestro pecado y arrojándonos a su misericordia. Hermano, cuando pecas a menudo, o cuando pecamos a menudo, esa es la respuesta que tenemos, y es una respuesta equivocada, una respuesta pecaminosa. Creemos que hemos pecado y no merecemos estar ante la presencia de Dios, y comenzamos a apartarnos y alejarnos cada vez más y más. Y ese es el peor error que un cristiano puede llegar a cometer en su vida espiritual, hermanos. Si has pecado, arrójate a la presencia de Dios. Sé pronto para confesar tu iniquidad delante del Señor. Mira a la cruz de Cristo, tómate de la gracia y recibe el perdón perfecto que Dios en su Hijo ya te ha otorgado, hermano. Y por último, una última excusa. Dios parece no responder a mis oraciones.
A menudo dejamos de orar porque pareciera que Dios no está respondiendo a nuestro clamor. Y hermanos, tenemos que ser conscientes en este punto de que Dios no siempre responde a nuestras oraciones con un sí. Algunas veces oramos con motivaciones equivocadas y Dios muestra bondad cuando no nos concede nuestros deseos egoístas. La oración, hermano, no se trata de obtener lo que queremos. Se trata de la gloria de nuestro Señor y el cumplimiento de su voluntad en nuestras vidas y el avance de su reino en este mundo. Oremos por las cosas que bíblicamente debemos de orar y descansemos en la sabiduría y en la bondad de nuestro Dios. Y que el Señor nos dé gracia para poder lidiar con cada una de estas excusas, hermanos. La próxima ocasión continuaremos con esta clase o con esta lección, porque me he comido ya unos minutos del tiempo, hermanos. Hermanos, en el tiempo ágape, si algunos tienen dudas, preguntas, acérquense con toda libertad, platiquemos acerca de estas enseñanzas acerca del discipulado relacional. Quiera Dios que esta iglesia no sea una iglesia de hombres y mujeres oidores olvidadizos, pero hacedores de la palabra, hermanos. Sé que esto, si lo ponemos en práctica, será de mucho bien espiritual para nuestras almas, para el alma de nuestros hermanos y para la vida de esta iglesia local, hermanos. Déjenme orar brevemente para concluir.